Bueno, pues continuando un poco con lo que comentaba Óscar, a mí me ha gustado el formato de hacer una pregunta inicial. Yo creo que estamos todos hablando un poco de la importancia que está tomando el móvil. Yo creo que es una importancia que ya tenemos asumida, venimos comentando desde hace ya 2 años, creo, que cada vez el móvil tiene que tener más importancia en nuestra estrategia de marketing o en nuestra estrategia para captar tráfico o para generar usuarios o visitantes a nuestro negocio. Pero dentro de normalmente este tipo de presentaciones solemos hablar o tenemos la costumbre, ¿no? y entonando un poco el mea culpa también, de hablar siempre de consumidores, de usuarios, de como si fueran unos seres diferentes a nosotros que hacen una cosa distinta de la que nosotros no sabemos, y hacemos sesudos estudios para intentar interpretar cómo son esos seres o cómo interactúan con nosotros en Internet, ¿no? En el dispositivo. Entonces, pues ya que estamos y lanzando una pregunta, como hacía Óscar, vamos a enfocarlo un poco más no en pensar, porque si todos lo que queremos es vender a través de Internet, creo que lo que tenemos que pensar es cómo compramos nosotros en Internet, ¿no? Un poco para entender cómo queremos después que compren en nuestra tienda o cómo lleguen a nuestro negocio, para saber interpretar cómo se comporta un usuario, porque al final somos nosotros mismos los que hacemos ese tipo de compras y los que tenemos un comportamiento similar, ¿no? Entonces, por lanzar la pregunta aquí, ¿cuánta gente ha hecho, bueno, incluso vamos al nivel básico, ¿cuánta gente tiene un smartphone, un teléfono inteligente? Yo creo, ¿no?, que eso sería lo básico. Si es BlackBerry también, no tengáis vergüenza, podéis levantar la mano, ¿eh? No, pues, los de BlackBerry levantan un poquito la mano, solo, sin vergüenza. Vale, ¿cuántos habéis hecho o terminado un proceso de compra desde el smartphone, desde el teléfono? ¿Que habéis terminado de comprar? Vale, ya menos. Sí, es cierto que ahora veréis dentro de algún estudio en el que vamos a comentar algunos datos que publicó durante el año pasado Google junto con la IAB, algunos datos que siempre son datos macro, pero al final reflejan un poco nuestro mismo comportamiento a la hora de hacer una compra a través del móvil, ¿eh? Entonces, yo creo que se corresponde un poco a este porcentaje de personas que todos tenemos el móvil, lo utilizamos muchas veces solo para buscar información y a veces no siempre para terminar el proceso de compra, sino pues, para terminar el proceso de compra después en tienda física o en la misma tienda online, pero desde otro tipo de dispositivo que puede ser el equipo. Bueno, pues dentro de todo este entorno que decimos que ha cambiado, ¿no? Comentaba Óscar también que hasta ahora estábamos muy acostumbrados a que pues nuestro comprador, nuestro usuario, fuese a un dispositivo diferente con una experiencia de uso distinta. Con lo cual, la manera de comunicar o de presentar el producto en función del dispositivo desde el que nos consultaban, pues provocaba un comportamiento o un momento de hacer la consulta diferente. Es decir, si cuando nosotros vamos a consultar un catálogo de productos es delante de un ordenador de escritorio, pues la usabilidad y la experiencia, el tiempo que tenemos para hacer esa consulta es diferente. Con lo cual, nuestra decisión en el proceso de compra cambia también y la necesidad de compra en función del momento también indica un comportamiento posterior a la hora de tomar la decisión de comprar en una tienda o en otra diferente. Dentro de eso, y a nivel de datos generales, continuando con lo que decía Óscar, es ese dato de que el 44% de la población en España de más de 16 años tiene un teléfono móvil. Aquí todos tenemos más de 16 años y el porcentaje es mucho mayor. O sea que probablemente este dato crece más rápido de lo que nosotros creemos. Pero la verdad es que todo el mundo ya tiene un teléfono con conexión a Internet y lo más importante es que lo usa para conectarse a Internet. También lo que conectaba este apunte lo comentaba Óscar, y yo creo que es importante para tener en cuenta la importancia. Es un dispositivo que siempre está conectado, siempre tenemos conexión a Internet y un 68% dentro de este estudio que os comentaba que había hecho Google con Ipsos no saldría de su casa sin ese dispositivo. Al salir de casa cogemos, lo primero que comprobamos si tenemos seguramente es la cartera, las llaves y el móvil. Es las 3 cosas por las que volveríamos a casa, estuviéramos donde estuviéramos, me parece que ya no sabríamos pasar el día si no tuviésemos el móvil encima. Bueno, lo que cambia a nivel de comportamiento es lo que os venía comentando inicialmente. Si nosotros, cuando tomamos la decisión de hacer una comparativa de precio o de consultar un catálogo de productos, esperábamos a estar delante del ordenador y a tener un tiempo pues más o menos adecuado para hacer búsquedas suficientes y tener datos comparativos distintos, el no tener que esperar a estar delante del equipo para
recabar esos datos, supone que durante más momentos del día podemos hacer una consulta de productos. Comentaba Óscar que pues ahora se hacen bastantes estudios de qué se hace en el momento en el punto de venta con el móvil, porque la posibilidad de comparar es mucho mayor. Con lo cual genera oportunidades y también amenazas, según cómo queramos interpretarlo, lo que nos supone hacer pensar en el cambio de modelo de estrategia que tenemos que seguir para que nuestra tienda online al final tenga éxito. 50% de los usuarios hacen esa consulta desde casa, el 23% durante los desplazamientos, es decir, en cualquier momento del día aprovechamos para hacer cualquier tipo de consulta y por supuesto podemos llegar a ver un producto o a recibir información de un producto o un servicio en los momentos en los que tenemos disponibilidad para conectarnos desde el smartphone. Cuando ya vamos un poco más allá, sacamos que los datos es que, aunque no terminemos el proceso de compra, hay un porcentaje grande de personas que hacen la búsqueda desde el móvil, un 82%, el 21% lleva el móvil cuando se va a hacer compras, aunque solo sea por hacer esa comparativa de precio, pero al final hay un porcentaje muy grande de personas que antes de tomar una decisión final, realizar una consulta en Internet que nos supone un esfuerzo mínimo, antes solamente por no hacer el esfuerzo de recabar esa información de precio y producto, por el esfuerzo que nos suponía en movilidad, pues nos hacía tener una oferta más limitada a nivel de un catálogo de opciones para elegir, pero ahora el móvil nos supone una facilidad que con un clic podemos comparar si el precio del producto que estamos viendo es el adecuado o podemos encontrar una oferta mejor en otro sitio y luego decidir pues dentro de los dos tipos de servicio que nos ofrecen por cuál nos decantamos. Es decir, la facilidad para comparar precio y servicio de productos es mucho mayor ahora. Y en el mismo estudio decía que un 20% de personas habían cambiado de opinión cuando ya tenían casi decidida esa compra en un lugar después de hacer una consulta por Internet a través del dispositivo móvil. El 24% habían hecho una compra, más o menos comparando con la pregunta que hacíamos inicialmente, pues yo creo que si en porcentaje más o menos está ahí. Si es cierto que hay un porcentaje amplio todavía, pues en muchos casos yo creo que la usabilidad del dispositivo, bien por la falta de comodidad a los pasos del proceso de compra, bien por la falta de optimización de la plataforma en sí, pues no ayuda todavía o no da la percepción de que ayude a terminar de una manera cómoda y con confianza, llenando al carrito y dándole a pagar desde ahí. Pero sí hay un porcentaje que es ese 24% que sí termina ese proceso de compra desde el smartphone y que entendemos que cuando el grado de confianza y de optimización de plataforma vaya más, ese porcentaje va a subir. Con lo cual hay una oportunidad de que en cuanto a nuestra costumbre de terminar pagando desde el móvil aumente, tenemos más oportunidades de vender porque tenemos más momentos durante el día en lo que un usuario nos puede terminar comprando. Con lo cual sí es una oportunidad y no una amenaza. Dentro de ver cómo estamos adaptados, pues hay bastantes herramientas online para comprobar cómo se ve nuestra tienda online desde un smartphone, pero creo que es importante el pensar cuál es la diferencia. Al final, cuando el navegador está preparado para interpretar de alguna manera nuestra web o nuestro sitio o nuestra plataforma de comercio electrónico, el problema es cómo se ve y sobre todo qué experiencia ofrecemos al usuario. El proceso de compra requiere bastante interactuación. Al final, en un e-commerce tenemos que intentar ver sobre todo pues la mayor parte de productos que tengamos dentro del escaparate, poder comparar y dentro de los pasos que requiere un proceso de compra de un producto, pues nos requiere que por lo menos tenga una usabilidad que nos suponga que el proceso de compra sea cómodo y no sea farragoso para que de alguna manera lleguemos al final. Si los que tenéis tienda online, sabéis, seguramente os peleáis todos los días con el dato, tanto de carritos abandonados como de porcentaje de personas que durante el proceso de compra ya abandonan la compra y dices, todo el esfuerzo que he hecho, por lo menos en nuestra parte, que trabajamos mucho en conseguir el llegar tráfico a la tienda, es decir, en conseguir visitantes, gente que entre a la tienda, que vea mis productos, que lea la descripción, que al final se decida a comprar y cuando empieza el proceso de compra le vamos pidiendo sus datos, le vamos pidiendo sus datos personales, sus datos de pago y cuando ya llega el último paso, que hay un montón de gente que por ese camino se nos ha ido. Pues todo el esfuerzo que hemos hecho para conseguir ya interesar a nuestro cliente por el producto, por el servicio, lo hemos perdido igual por un proceso de compra demasiado farragoso que hace que si la experiencia no es buena, abandone la compra. Si lo ponemos en números, que seguramente algún ponente de los talleres lo hará
lo hará hoy, seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza de la cantidad de dinero perdido en oportunidades de venta que no conseguimos completar, y en muchos casos por culpa no del producto, no del precio, no del servicio que damos, sino de que el proceso de compra dentro de la plataforma es demasiado farragoso e incómoda al usuario. Bueno, pues si vemos dos ejemplos diferentes en el que sí, mi tienda online se ve en el dispositivo, pero si probásemos o intentásemos que con una experiencia desde ese tipo de dispositivo comprar, sabéis que es absolutamente diferente, ¿no? Tenemos que pensar que la usabilidad del dispositivo obliga a que el desarrollo de la plataforma esté adecuado a esa manera que tenemos de interactuar. No utilizamos un ratón para ir pasando un carrusel de imágenes, sino que utilizamos la usabilidad más táctil para poder pasar de productos, y sobre todo la necesidad de ver un tipo de contenido o de información que podríamos buscar desde el móvil y a lo mejor no buscamos desde el escritorio. Con esto quiero decir que a lo mejor el contenido, ya lo veremos dentro de las opciones, y no sirve la misma receta para todas las tiendas online ni para todos los modelos de negocios. El primer análisis que hay que hacer es qué parte de mi modelo de negocio está orientado a ese usuario móvil y qué haría mi usuario móvil para comprar mi producto. Hay ciertos productos que requieren un tipo de experiencia que a lo mejor dificulta el que se termine el proceso de compra desde el smartphone. A lo mejor necesito ver demasiada información de producto que, por mucha usabilidad buena que tengamos, es bastante complejo. Pero sí hay ciertas partes, como acceso a la información, como un registro, como un buscador de producto, ciertas partes de la información que ofrecemos que desde un móvil podría ser muy interesante darle esa accesibilidad. El problema o la ventaja para cuando optimizamos es que esa experiencia es lo que va a marcar la diferencia para que terminemos de fidelizar, que luego también comentaba Óscar, hay esa primera parte de intentar captar el tráfico a nuestra tienda, pero hay una parte muy importante en el que baja el coste de adquisición de clientes nuevos, es de ser capaces de fidelizar a ese cliente que haga una segunda compra. Una mala experiencia desde el móvil seguramente haga que ese ratio de fidelización baje muchísimo. El 57% dentro de ese estudio decía que no recomendaría una tienda o una empresa con un sitio web que no tuviera un buen diseño para móviles, ¿no? Que no tuviese una buena experiencia desde smartphone. Y un 40% había visitado la web de la competencia cuando, buscando un producto, había visitado una en la que la experiencia para móvil no era buena y se había ido a buscar otra porque en ese momento, contar que la intención de compra desde móvil, digamos, teniendo en cuenta que la experiencia es diferente, la intención de compra es mayor. Para muchos casos son servicios que están asociados a la movilidad y que necesitamos ahora. Es decir, si alguien está buscando un producto, como si alguien está buscando un restaurante desde un móvil, o una farmacia, es que tiene una necesidad puntual ahora mismo que va asociada a la geolocalización, a esa movilidad, y que si no se lo damos en nuestra plataforma, va a buscar otra plataforma en la que sí pueda ofrecerle el servicio que demanda ahora mismo. El acceso a la geolocalización, la ubicación del negocio, la posibilidad de comprar en ese momento, es decir, información que necesita asociado a ese momento en el que está. ¿Qué podríamos hacer inicialmente? Pues lo primero, obtener información de nuestro perfil de usuario, ¿vale? No voy a entrar mucho en analítica porque en los talleres siguientes, no, esta tarde es ahora dentro de un rato, y además va a estar Fernando, que ya está por aquí y sabe mucho de esto. Y seguramente profundizará más de este tema. Pero yo creo que una primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuántos de nuestros usuarios o de nuestros visitantes de tienda online vienen desde dispositivo móvil? Desde Analytics podemos hacer esa comprobación dentro de la visión general, los dispositivos que nos generan visitas a nuestro sitio, y podríamos incluso ir cualificando esa información. No solo quedarnos en cuántos visitantes llegan desde un dispositivo móvil, sino incluso cruzando es saber qué palabras clave generan esas visitas e incluso las páginas donde aterrizan o qué páginas tienen más visibilidad a través del móvil dentro de las visitas que nos generan los smartphones o las tabletas, ¿no? Que también son dispositivos móviles. A partir de ahí, con esa información y teniendo en cuenta que cada vez es un porcentaje mayor, nosotros cada vez encontramos muchos más casos tanto de tienda online como de pues, una página, un negocio orientado más a generación de leads. Estamos hablando ya de porcentajes de por encima de un 20 o un 25% de tráfico que viene de móvil, ¿no? Las tabletas tienen mucho que ver, pero sí es cierto que en función del tipo de negocio o del modelo, el smartphone pues genera un tráfico bastante interesante, ¿no? La experiencia es diferente y la manera de conseguir visibilidad también, pero hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de ese nivel de porcentaje. Si tenemos que invertir para ofrecer la experiencia a ese 20 o 25% de visitantes que nos llegan cada mes, la que está esperando a través de un móvil. Bueno, una vez hecho eso, lo que tenemos que tomar la decisión es qué tipo de plataforma vamos a hacer. En muchos casos ya tenemos nuestra plataforma online desarrollada o en muchos casos queremos iniciarlo y tenemos que decidir.
Lo que comentábamos es, si la experiencia es diferente, la necesidad es, en muchos casos, a lo mejor puede ser diferente o no, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una web que sirva para el escritorio y para el móvil, o hacemos dos versiones de la web dando experiencias y contenidos diferentes? Vale. Vuelvo a decir que no hay una receta que sirva para todo el mundo, pero sí, en función del modelo de negocio y del tipo de producto o servicio que damos, tendríamos que tomar una decisión en uno u otro sentido, con sus pros y sus contras. Cada uno tiene... no todo es... esto funciona para todo el mundo y esto es lo ideal. Si hay cosas que tienen una parte positiva y que incide bastante en el éxito después de la consecución de resultados o de atraer tráfico, pero muchas veces nos limita en otras partes que, si en nuestro modelo de negocio no casa, pues va a ser un problema y al final requiere una decisión hacia un sentido o en otro. En este sentido, podríamos tomar la decisión de tener una web específica para móvil. ¿Vale? Habéis visto, bueno, que inicialmente era lo más común, esas URLs que redireccionaban a una m.dominio.com, que era una versión móvil del HTML o de la plataforma que teníamos en escritorio. Bueno, con sus pros y sus contras decíamos, bueno, pues yo creo que como parte positiva es que podríamos orientar el contenido y el mensaje a la necesidad del usuario de móvil, que en muchos casos es diferente. No tiene que tener la misma experiencia para nuestro producto, nuestro servicio, que desde escritorio. El momento en el que está haciendo la consulta es diferente, con lo cual podríamos orientarle dándole solamente el contenido que creemos que necesita en el momento en el que está haciendo una consulta desde un dispositivo así. Otra parte positiva, por supuesto, es que sería más sencillo el desarrollo. No tendríamos que pensar en un usuario con multidispositivo, sino que sencillamente pensando en el tipo de dispositivo al que estamos orientando la web, haríamos el desarrollo con esas necesidades no solo técnicas, sino de contenido, de visibilidad, de usabilidad para ese dispositivo en concreto. Y bueno, pues esa usabilidad enfocada a móvil nos ayudaría a que no tener esos problemas de usabilidad diferente que tenemos cuando alguien está utilizando un ratón a cuando alguien está utilizando un dispositivo táctil y con una resolución de pantalla muchísimo menor. Como contras, pues el mayor problema yo creo que es el coste también. Estamos hablando de que el mantenimiento sería sobre dos plataformas, con lo cual los problemas se duplican y bueno, pues que el coste del mantenimiento en algunos casos pues puede ser grande si tenemos un e-commerce con muchísimos productos. Y el segundo de los problemas, teniendo en cuenta que hoy, cada vez que desarrollamos una plataforma, tenemos que pensar que la fuente de tráfico, una de las fuentes de tráfico en muchos casos principales son los buscadores, que tenemos que tomar como importante el tráfico que nos viene de buscador, sobre todo pues de cara a visibilidad SEO, podría darnos algún tipo de problema, si no lo hacemos bien, de contenido duplicado. ¿Vale? Hay maneras de intentar resolverlo, pero es posible que dé problemas en la interpretación del robot a la hora de interpretar que estamos dando sobre dos URLs el mismo contenido. Si tomamos la decisión de hacer una única web, pues también dentro de sus partes aspectos más positivos, pues lo bueno yo creo que es que tenemos un único HTML, con lo cual el mantenimiento es único, no tenemos que pensar en esa duplicidad de problemas que nos puede dar a nivel técnico la plataforma, y que estamos dando un contenido único, no tendríamos esos problemas que decíamos de duplicidad de contenido a nivel de SEO, ni esa interpretación que podría hacer el robot de que estamos intentando duplicar, ni estar permanentemente marcando pues, URLs canónicas o redirecciones adecuadas para evitar una penalización, porque estamos generando cada vez, sobre todo en comercio electrónico, pues URLs diferentes con categorías y productos muy numerosos en muchos casos, y cualquier error en este sentido podría provocarnos una penalización, y esa penalización puede tener un efecto bastante importante en tráfico, ¿no? Cuando tenemos que tener en cuenta a los buscadores como esa fuente de tráfico. Y como parte negativa, pues inicialmente sería el mayor coste de desarrollo. Si ya tenemos la tienda online ahora mismo desarrollada y pensada para un dispositivo de escritorio, el pensar en hacer con una única URL, un único HTML, supondría hacer un rediseño y en muchos casos darle una vuelta al concepto en general de la plataforma, y eso supone pues, un coste de inversión inicial mucho mayor. Y luego, bueno, la parte que si no se conceptualiza bien es que el contenido y el mensaje habría que pensarlo para los dos, con lo cual en alguno de los dos casos podríamos estar limitados en función de nuestro modelo o de nuestra manera de comunicar o de la estructura que habíamos pensado para una usabilidad u otra. Puede ser que estuviésemos limitados, sobre todo más en la parte de escritorio, porque entiendo que el proceso debería ser al revés. Ahora empezamos a tomar en cuenta el móvil como una fuente de tráfico que ahora empieza a ser cada vez más grande, y podemos pensar que sería lo adicional o
el anexo, digamos, a la parte principal que entendemos que es el escritorio, pero sin embargo a la hora de conceptualizar y a iniciar el desarrollo de la plataforma tenemos que pensarlo al revés, es decir, empezar desde la experiencia y la visibilidad que tenemos en el dispositivo más pequeño para luego llevarlo. Esa misma experiencia será mejor si somos capaces de hacerlo con una usabilidad mínima en un smartphone, en un escritorio será muchísimo mejor. Entonces, ese cambio de concepto puede ser que cuando lleguemos a la parte más grande nos demos cuenta que podríamos haber dado otro tipo de contenido mayor o una serie de especificaciones que no damos, un poco por no perjudicar la usabilidad en el dispositivo móvil. A este nivel, y yo creo que es de lo que más hemos oído hablar dentro de la tecnología para móvil en el último año, está lo que llaman el diseño web adaptativo, el responsive web design, que hasta Google lo entiende ahora mismo como lo mejor, evidentemente, dentro del concepto de tener una única URL que también le facilita mucho su trabajo. No tiene que reinterpretar qué parte de la versión de nuestra web es para móvil y qué parte es para escritorio, sino que le damos un único HTML, un único contenido, le facilita bastante el trabajo de indexar nuestros contenidos y de reinterpretar qué versión queremos mostrar al usuario. Entonces, esa parte de diseño líquido que yo creo que ha aportado mucho en esta experiencia, sobre todo de usuario. Sabéis que es una tecnología que permite, no a través de modificar con HTMLs diferentes, sino a través de la hoja de estilo, los diferentes elementos que mostramos en nuestra tienda o en nuestra plataforma, que se adapten automáticamente en función del tipo de resolución de pantalla desde el usuario está haciendo la petición. Y luego, independientemente de la plataforma, a nivel, cuando tomamos la decisión de qué tecnología o qué tipo de estrategia seguimos a nivel de mostrar, yo creo que es importante la manera en que enfocamos los contenidos. Tenemos que pensar que el proceso de compra seguramente es mucho más corto desde un dispositivo móvil, bien porque el momento en el que estamos haciendo la consulta no permite esa comodidad que teníamos de cuando llegábamos a casa, encendíamos el ordenador, teníamos un tiempo para comparar, visitar varias webs, leer suficientemente bien las especificaciones de producto y luego tomar esa decisión de compra. Desde el móvil es distinto, con lo cual tenemos que pensar en cómo enfocar esa comunicación y ese proceso de compra más a la conversión. Pues poder dar un buscador directamente dentro de esa resolución tan pequeña de pantalla que tenemos para que el que busque un producto en concreto lo encuentre de manera sencilla, un acceso a ofertas, promociones o productos destacados que creemos que son los que nos pueden llevar ese gancho al tráfico para que, teniendo en cuenta que el acceder a un catálogo mucho más grande de productos requiere una complejidad de usabilidad desde un dispositivo móvil, pues no se nos quede por el camino. Teniendo en cuenta que hay mucha gente que consulta desde el móvil, pero luego termina el proceso de compra en el escritorio, el intentar captar y fidelizar ese usuario para que incluso cuando tenga posibilidad termine haciendo la compra desde el escritorio, va a tener mucho que ver el tipo de experiencia que le damos y el contenido en el que intentamos atraer esa segunda visita. Y luego ya también, y un poco dependiendo del modelo de negocio y cómo lo enfoquemos, tenemos que pensar también en la geolocalización. Desde el smartphone comentábamos que hay mucha necesidad de servicios que están muy asociadas a esa necesidad de proximidad o esa búsqueda local. El 89%, decía el estudio, de los usuarios de smartphone realizan búsquedas de información local, un poco con esa necesidad que necesitamos del momento en el que estamos en movilidad, pues buscamos un servicio seguramente en proximidad, con lo cual la generación de búsquedas de tipo local es bastante importante y tenemos que intentar conseguir tener visibilidad si nuestro negocio va bastante asociado a la geolocalización. En cualquier caso, si tenemos que adaptar pues, estrategias de generar URLs dentro de nuestras páginas de contenido enfocadas a búsquedas de producto o servicio más localidad, para intentar tener visibilidad desde buscadores por ahí. Utilizar páginas en Google+, generar nuestra página en Google+ de negocio, teniendo en cuenta que la visibilidad de resultados dentro del buscador es diferente para móvil, en muchos casos cada vez más distinta desde un dispositivo móvil que desde escritorio, y le da muchísima visibilidad a los resultados de Google Places, los resultados de búsqueda local, y que la visibilidad de resultados no es la misma que en escritorio. Con lo cual, en primeras posiciones, dándole más visibilidad a los resultados locales, cada vez se hace más importante tener una página de negocio en Google+. Uso de microformatos, por ejemplo, también para la interpretación por parte del robot de nuestra geolocalización del negocio, para utilizar nuestra dirección, nuestra localidad, pues va a ayudar a que a la hora de mostrar resultados al usuario, teniendo en cuenta que el buscador intenta darlo más certero, incluso aunque la búsqueda no sea geolocalizada, es posible que tengamos más visibilidad si el motor nos identifica
como un servicio de proximidad a esa búsqueda. Y también, pues a la hora de obtener tráfico de pago desde el buscador, pues intentar geolocalizar esas campañas, pues de campañas de pago por clic que dentro de un smartphone tienen una visibilidad por el espacio físico, aunque sea solamente que ocupan una pantalla de smartphone, bastante importante. Bueno, y no damos más tips de momento, porque yo creo que esta tarde, bueno, en los siguientes talleres creo que van a entrar un poco más en el concepto de la analítica y de cómo tener resultados, pero sí dar esta pequeña pincelada inicial a la hora de decidir la plataforma y qué cosas tenemos que tener en cuenta y pros y contras, y luego pues todas las preguntas que tengáis, pues encantado de contestarlas. Muchísimas gracias.